Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estaba dando la bienvenida a todo el mundo mientras te conectabas, lo que pasa es que has estado ahí rapidísimo. Estaba dando las buenas tardes y agradeciendo a todos los que se están uniendo ahora mismo, pues que, bueno, pues que hayan decidido unirse con nosotros a pasar un ratito en el que vamos a hablar de cómo potenciar tu salud, nuestra salud, para un bienestar físico y mental. Porque en estos tiempos que corren, pues tomar las riendas de nuestra salud es muy importante, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que cuidar nuestro cuerpo y para ello, pues es bueno seguir una dieta adecuada, estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio, meditar. Es decir, si sabemos reconocer todo aquello que nos ayuda a mantener la salud, pues conseguiremos corregir bueno, pues todos los parámetros que la pueden alterar y alejar la enfermedad, tanto física como mental, ¿no? eh, Dieta, ayuno, ejercicio, aire libre, en fin, todo esto pues mejora nuestra salud y por tanto pues nos puede ayudar a evitar la enfermedad. Queremos profundizar todo ello y para ello, pues, oye, nadie mejor que Emilio, que es farmacéutico comunitario en Granada, ahora en una farmacia en La Chana, ¿verdad? Si no me equivoco, Emilio, Sí, en el barrio de La Chana, un ahí barrio estamos. con solera allí en Granada. Y nada, pues que nos va a dar una serie de pautas y consejos pues para poder mejorar nuestra salud, ¿no? Si te parece, Emilio, por empezar un poco por el principio, pues un poco te plantearía al final, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Casi todos tendemos a pensar que si no tenemos algo que evidentemente nos da una sintomatología que nos hace sospechar de que podemos estar enfermos, pues todo el mundo nos consideramos que estamos muy sanos, ¿no? Pero ¿qué parámetros más allá de si estoy enfermo o no tendríamos que tener en cuenta para poder considerar que tenemos un buen estado de salud? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si cuidamos nuestro cuerpo, pues principalmente estaremos sanos. Es verdad que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento, ya sea física o mental, y la mental nos lleva a la física o la física a la mental, porque va muy relacionada, pero si nosotros somos en esa etapa que consideramos que estamos muy sanos, eh, pues conseguimos hacer deporte, a una buena alimentación, tenemos una serie de tips que son sanos, saludables, vamos a preparar nuestro cuerpo para que el día de mañana, cuando esa patología nos pueda llegar, se afronte de otra manera, se afronte mucho más fácil y se pueda superar mucho mejor, ¿no? Entonces, lo primero sería cuidar nuestro cuerpo. Ese sería el primer tip que yo podría añadir aquí, ¿no? A este directo con vosotros. Y en ese sentido, ejercicio, que ha apuntado, una muy buena alimentación con todos los nutrientes que necesitamos cada día. Por supuesto, hidratarse y alejarse del estrés lo más posible. Sé que es muy difícil la sociedad en la que estamos, pero sería una cosa, un objetivo a alcanzar, ¿no? Y luego, algo que también nos influye mucho anímicamente es que sentirnos el sentido de pertenencia, ¿no? Que donde estemos a gusto, estemos seguros, tengamos una buena autoestima y hagamos siempre, intentemos hacer las cosas lo mejor posible. Ese estado de ánimo positivo nos va a llevar a tener un estado de salud positivo. Bueno, parece que no has dicho nada, pero has dicho muchas cosas, ¿eh? Porque bueno, has dicho lo de estar a gusto, que muchas veces es algo que nos cuesta, ¿no? El sentido de permanencia ese que has dicho. Y también un poco, por destacar alguna cosa, el tema del estrés, ¿no? Huir del estrés o a lo mejor incluso otra cosa que puede ser más fácil que huir del estrés, aprender a gestionar ese estrés, ¿no? Porque muchas veces uno de los grandes problemas es que no sabemos gestionar ese estrés, ¿no? Efectivamente, el estrés nos llega. Lo tenemos por el tipo de sociedad en la que vivimos, trabajo, familia, amigos, deporte. El deporte muchas veces nos estresa, ¿no? Queremos llegar a una meta, un objetivo muy, muy grande y nos estresa que no lleguemos, ¿no? Pero realmente la gestión de ese estrés, como bien comenta, nos llevará a minimizar los efectos negativos del estrés en nuestro organismo, tanto físico como mental. El estrés es un enemigo de la serotonina, ¿no? Que es el que nos va a ayudar en el estado de ánimo. Entonces, gestionemos el estrés, aprendamos a minimizarlo cuando nos llegue o aprender a respirar, que muchas veces es simplemente pararse y respirar y apartamos un poquito el estrés. Y de esa forma, algo básico como eso nos ayudará a tener un estado de salud muy importante. O sea,
esas situaciones de estrés, ¿no? Que muchas veces en la familia, y lo vivimos todos los días, ¿no? Llegan los niños y llegan como un Miura, ¿no? Te llegan a casa y lo que no podemos entrar con el capote a torearlo. Debemos de alguna manera evitar esa confrontación. Entonces, intentemos evitar situaciones que nos estresen realmente, que es muy difícil, lo sabemos. Sí. Pero intentando evitar ese tipo de situaciones, conseguiremos que nuestro estado de ánimo esté mejor y físicamente lo vamos a notar muchísimo, muchísimo. Muy bien. Oye, incluso cuando ya, porque estamos hablando ahora un poco, nos hemos centrado un poco de, oye, nuestra percepción es que estamos sanos, pero puede ser que podamos hacer cosas para estar todavía más sanos de lo que aparentamos o incluso cuando llegue esa enfermedad, pues poderla afrontar mejor, ¿no? Pero si tenemos una patología o una enfermedad, también podemos hacer ciertas cosas más allá del tratamiento que nos parte el médico o que nos recomienda el farmacéutico, podemos hacer algo más allá para mantener nuestra salud, para mejorarla o incluso para mejorar el tratamiento. Por supuesto. Y el primer punto que podríamos destacar aquí sería, o paralelo, el tema de la actividad física, el ejercicio físico y la alimentación. Siempre dentro de un plan de entrenamiento o un plan de ejercicio adecuado a nuestra situación clínica. Es decir, si nosotros tenemos diabetes, pues tendremos que hacer un plan de ejercicio acorde a la diabetes, que es muy agradecida porque la glucosa se quema, el azúcar se quema muy fácil haciendo caminata, o sea que es de lo más agradecido, ¿no? Lógicamente, si esa persona tiene una lesión de rodilla, pues no podrá salir a correr o no podrá salir a caminar fuerte, pero tendremos que buscar un tipo de ejercicio que le facilite o que le ayude. Desde el punto de vista de la alimentación, pues lo mismo. O sea, una alimentación sana y equilibrada ayudará a prevenir la enfermedad. Y por poner un ejemplo, un paciente hipertenso, paciente con una dislipemia, o sea, los lípidos altos, el colesterol o ligeramente altos, pues con evitar un grupo de alimentos sencillos, como por ejemplo los embutidos por la noche o la bollería industrial, y facilitar la ingesta de alimentos muy nutritivos o con un hidrato de carbono de absorción más lenta y más saludable, como pueden ser las frutas, ¿no? O pueden ser grupos de alimentos como el pan integral o los arroces integrales o algún tipo de comida que nos facilite de alguna manera evitar los sobreesfuerzos fisiológicos que los que podemos someter. Si somos diabéticos y sometemos al cuerpo a un estrés de glucemia, porque metemos mucha bollería o metemos muchos alimentos refinados con azúcares o nos gusta mucho sobrecargar con fritos, al final eso hace que nuestro cuerpo fisiológicamente tenga que trabajar más y a veces la medicación no llega, o sea, no llega a funcionar como debería. O incluso en muchas ocasiones nos encontramos pacientes que a lo mejor tienen la presión arterial elevada, o sea, son hipertensos y tienen su medicación antihipertensiva perfectamente controlada y de buena primera a veces se descontrolan y es porque nos relajamos y aumentamos a lo mejor un poco el tema de alimentos ricos en hipertensión, o sea, que puedan subir un poco la presión arterial y simplemente regulando un poquito eso y a veces mejorando el peso, porque tenemos un problema de sobrepeso también importante y me preocupa mucho en los niños, ¿no? Los pequeños y adolescentes, que esos son los que en un futuro van a desarrollar este tipo de enfermedades metabólicas. Entonces, el peso, por ejemplo, en cuanto se disminuye el peso, de forma gradual, progresiva, guiada por un profesional o bien prescrita por un profesional sanitario, pues realmente consigo mejorar el perfil lipídico, el perfil glucémico, bajamos la presión arterial, o sea, bajando una serie de kilos podemos bajar hasta 10 milímetros de mercurio la presión, ¿no? Es decir, a veces el sobrepeso ya no está condicionando a que nuestra enfermedad no se controle como debería con esa medicación que ya está instaurada. Entonces, ya no solo prevenirla para cuando aparezca la enfermedad, sino cuando la tengamos, también deberíamos de utilizar esa alimentación y ese ejercicio físico acorde a esa situación clínica para mantener ese estado de salud controlado, llamémoslo así. Sí, la verdad es que has dicho cosas muy interesantes y muy importantes, ¿no? Que a veces pensamos que enfermamos y simplemente el tratamiento pautado pues es lo que nos va a ayudar a salir del atolladero, pero muchas veces una alimentación que ayude a esa medicación o incluso un ejercicio físico pautado y bien prescrito, porque también se podría prescribir ejercicio físico. A lo mejor ahí los profesionales pues
pues tenéis ahí también un papel de prescripción, ¿no? De ejercicio físico acorde al estado clínico de cada paciente sería muy importante. Oye, con todo lo que has dicho, yo entiendo que ya sabemos la respuesta, pero por si acaso yo te lanzo la pregunta. ¿Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que existe una relación entre la salud física y la salud mental? Sin salud mental no hay salud física, sin salud física no hay salud mental. Es decir, van de la mano. De hecho, fijaros cómo en los tiempos de pandemia que hemos vivido y que todavía estamos saliendo, pero todavía hay unos coletazos de la pandemia por aquí, eh, pues han prevalecido una serie de patologías, ¿no? Propias al hecho del confinamiento, bueno, pues de soledad, de depresión, de miedo, pérdida del estatus social, del trabajo, esa ansiedad por no saber, por no conocer la enfermedad, por salir a comprar y no saber cómo salir o no dejarme salir. Todo este tipo de situaciones han condicionado que físicamente el estado de ánimo se nos viniese abajo y eso ha hecho que puedan florecer algunas patologías pues, a nivel intestinal, por ejemplo, con estreñimiento, con diarrea, ya no solamente por la propia infección a lo mejor de un virus, ¿no? Sino por la propia condición física que nos altera, ese estrés nos altera fisiológicamente y nos altera la microbiota, ¿no? A nivel intestinal. Y todo esto dentro de un contexto en el que también se ha visto que en la pandemia incluso hemos mejorado muchas veces la alimentación, porque como nos hacemos de cocina en casa y nos cuidábamos un poco más, que a veces día a día en esa rutina de calle, de estrés, de alimento rápido, de precocinado o comida de trabajo con posterior, bueno, copa o lo que sea, todo eso se ha minimizado muchísimo y hay mucha gente que incluso mejoró su estado de peso durante la pandemia, ¿no? Irremediablemente, si nosotros tenemos una buena salud física, mentalmente estaremos mucho mejor y si tenemos una buena salud mental, físicamente eso nos acompañará. Eso es irremediable. Van de la mano. Van de la mano. Bueno, ya hemos dicho que un poco la alimentación, el ejercicio, esa gestión de estrés son tres pilares clavos para cuidar la salud física, ¿no? Pero si nos centramos en salud mental, ¿qué factores podríamos decir que influyen en esa salud mental? A lo mejor factores genéticos o factores sociales o culturales, no sé, cuéntanos un poco. Bueno, yo no soy un experto en sociología, pero bueno, lo que puedo ver en el día a día es que nosotros podemos estar en un estado de ánimo bueno, vamos a llamarle así, o bonito, o animoso, bien, y llega una mala noticia y rápidamente, no sé, la pérdida de un ser querido, un duelo, y eso nos deprime, ¿no? Nos hunde un poquito y tardamos un poco en remontar, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué ítem tendríamos? Pues podría ser ese, ¿no? Bueno, que aparezca una situación puntual que nos venga abajo. Soledad. La soledad pues sería uno de los estatus que nos condicionaría esos factores que nos podrían ayudar a una baja salud mental, baja autoestima, o sea, que no tengamos esa fuerza de tirar hacia adelante o en algún momento puntual. El bullying, que también a veces aparece más cerca de lo que creemos y no está ahí dentro del grupo de alimentos, pues el consumo excesivo de alcohol y otro tipo de sustancias, pues también condiciona mucho el estado de apagamiento mental, ¿no? No dormir bien, o sea, no dormir bien, algo tan básico como descansar, pues condiciona que al día siguiente no estemos bien. Una mala alimentación que haga que estemos estreñidos, por ejemplo, pues hace que estemos más apáticos, menos simpáticos, menos agradables, con menos ganas ¿no? de relación. Cualquier situación a nivel social o laboral que pueda hacer que perdamos la confianza en el trabajo, la confianza en seres queridos. Y ya lo último que me quedaría es que lógicamente muchas veces mentalmente nos podemos venir un poco abajo si aparece una enfermedad que no nos esperábamos, ¿no? Entonces ese primer choque te da, ¿no? Y bueno, pues puede ser que hay personas que lo superan más fácil y otros que necesiten un poquito de ayuda para poder salir de ese tipo de noticia, ¿no? De que su cuerpo, pues fisiológicamente ya tiene una enfermedad o crónica o puntual aguda, pero que hay que tratar, como podría ser, por ejemplo, un proceso oncológico o una diabetes o un infarto, o muchas veces eso ya condiciona y de determinadas edades, pues también quizás hay una mayor prevalencia o tendencia a caer
un poquito en el estado de ánimo hacia abajo, ¿no? Ujú. Por ahí nos podríamos mover un poquito como ítem o factores que podrían condicionar que el estado de salud mental no estuviera bajo. Sí, por lo que te he entendido un poco, es un poco factor agudo inesperado, digamos de alguna manera, ya Sí. sea en pérdida de seres queridos o a lo mejor en situaciones que nos vienen como una enfermedad que no esperamos y tal y nos puede afectar un poco, y en factores que pueden ser agudos o crónicos, pero más evitables, como no una alimentación adecuada, no buenos hábitos de consumo de bebidas, por ejemplo, si hablábamos del alcohol, no buena gestión del estrés, en fin, determinadas situaciones como las que has dicho, ¿no? Y aunque parece un poco evidente, pues cuéntanos cómo podríamos cuidar de la salud mental para quizás intentar evitar que todo eso suceda. Eh, Habiendo hecho el resumen y el detalle, pues casi parece muy evidente, ¿no? Pero bueno, por reborcarlo un poquito más. Pues simplemente evitar todo eso que hemos dicho que nos puede... Hombre, si nos aparece la enfermedad, bueno, pues afrontarla lo mejor posible y si vemos que no somos capaces, porque uno se conoce y si a veces no nos damos cuenta, dejar apoyarnos, ¿no? Con alguien que realmente nos pueda echar una mano, ya sea un psicólogo o ya sea una medicación o ya sea un amigo al que le contamos y ¿no? O una terapia de yoga o alguna situación en la que nosotros de alguna manera podamos salir con fortaleza de esa situación, ¿no? Está claro que pensamientos confusos, pues intentar evitarlos, sentirse decaído, triste, apático, intentar evitar todo eso. Es que es muy complicado y muchas veces cuando estamos metidos en el agujero cuesta mucho salir, pero a veces es bueno intentar dejar que ayudemos. Y luego hay, bueno, pues algunos grupos de alimentos que nos pueden ayudar. No es que sean, yo siempre digo que no, los productos milagros no existen, sino es una mezcla entre los productos, la medicación y los hábitos de vida, ¿no? Y la actitud de la persona a afrontar eso, ¿no? Aquellos alimentos que, por ejemplo, puedan ser ricos en triptófano, que es un precursor de la serotonina, que nos va a levantar un poquito el estado de ánimo, ¿no? Entonces, todo esto nos podría ayudar un poquillo a minimizar, ¿no? Esos impactos de factores negativos sobre la salud mental que hemos comentado ya anteriormente. O sea, lo ideal, evitarlo. Cuando no se puede evitar, buscar apoyo, ayuda, o ya no solamente medicación, sino también emocional y por supuesto, alimentaria. Y ejercicio. El ejercicio es básico, ¿eh? Nos da un estado de ánimo impresionante. Nos preguntan de la audiencia qué pensamos sobre los probióticos, pero antes de entrarnos ahí, que entraremos, eh, claro, has hablado al principio de la serotonina, como esa hormona que nos ayuda a tener un estado de ánimo mejor, ¿no? Has hablado ahora de algún tipo de alimento que podría ser más rico en triptófano, que es un precursor de la serotonina. Pero aparte de alimentos, ¿hay alguna cosa más allá de alimentos ricos en triptófanos que podrían ayudarnos para aumentar el nivel de serotonina? Bueno, lo hay. En el mercado y más en el mercado farmacéutico existen multitud de productos que están enriquecidos con triptófano y, como bien has comentado, es un aminoácido precursor de la serotonina y también de la melatonina. O sea, que nos va a ayudar por un lado a estado de ánimo y por otro a regular el sueño, ¿no? La melatonina nos va a ayudar a regular el sueño. Entonces, dentro de los grupos de alimentos, por no saltarme primero lo que sería básico que cualquiera puede acceder fácilmente, que sería, pues, por ejemplo, las carnes blancas, pavo y pollo, pues son ricas en triptófano, pescado azul, el aguacate, algunos alimentos, como por ejemplo una fruta o verdura, como son el aguacate, la piña, las ciruelas, los lácteos también suelen ser ricos, remolacha, zanahoria, frutos secos, aportan magnesio y omega 3, ¿no? Entonces, esos serían alimentos básicos y luego tenemos productos sanitarios, que los tenemos en la farmacia y que vienen enriquecidos con triptófano y que, bueno, muy importante siempre hacer una pequeña entrevista a la persona, al usuario que lo quiere utilizar, para que no, si está utilizando otro tipo de antidepresivos serotoninérgicos, no usarlo, para que no se aumente mucho la serotonina y le pueda dar una reacción o un efecto colateral no deseado. Pero si es una persona que aparentemente no tiene nada más que un estado bajo o porque ha llegado ¿cómo se dice? El estado de ánimo puntual, por la astenia primaveral, por un estado de situación personal, por una situación académica, por estrés laboral y se encuentra bajo,
pues este tipo de productos les pueden ayudar puntualmente durante el uso de un par de meses o así, les ponen su estado de ánimo en su sitio de nuevo, aumenta un poco y ayuda a aumentar la serotonina y ya te digo, les pueden funcionar de maravilla, ¿no? No son productos sanitarios que vamos a usar de forma crónica, sino puntualmente, en procesos agudos, pero que nos pueden ayudar y no son, al final, considerados como medicamentos puros y duros, ¿no? Como muchas veces la gente huye del medicamento antidepresivo porque le da ya un estigma, ¿no? De que tengo depresión. Pues un estado previo en el que, bueno, pues se podría utilizar este tipo de productos enriquecidos con triptófano que le va a ayudar y le va a levantar el estado de ánimo, claro. Perfecto. Oye, y volviendo al tema que nos ha hecho la audiencia y de los probióticos, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué piensas de ellos? Pues mira, yo, probióticos, nosotros en la farmacia, pues mi equipo, la verdad es que lo tengo acribillado a formaciones de probióticos porque creo firmemente que funciona. Y hay ya muchísimas publicaciones y evidencias científicas al respecto. Y ahora me pararía en un detalle, ¿no? Y es la conexión que existe entre el intestino y el cerebro. Es decir, ahí hay una conexión entre la microbiota o la flora bacteriana, como vulgarmente mucha gente la conoce, de nuestro intestino, de todos los microorganismos que ahí cohabitan y conviven, y que cuando eso está en equilibrio y es saludable, vamos a llamarle así, el estado de ánimo es positivo. O sea, hay una interconexión impresionante. Y se está viendo que muchos determinados estados de salud mental bajos a veces van acompañados de una microbiota no saludable. Es decir, entonces equilibrar esa microbiota a nivel intestinal va a favorecer de entrada el que estemos a lo mejor mentalmente un poquito más ágiles, voy a llamarlo así. Pero es que también tiene otras múltiples aplicaciones terapéuticas, ¿no? Y la que más conocemos a nivel de usuario sería la diarrea, ¿no? La prevención de diarrea por uso de antibióticos, que muchas veces tomamos antibióticos y aparece la diarrea. Pues si te tomas el probiótico, se minimiza mucho el efecto de la diarrea, incluso puede no llegar ni a aparecer, ¿no? Ya no solamente como tratamiento para recuperarte la diarrea, sino también como preventivo. Si lo tomas antes de tomar el antibiótico, me refiero durante el periodo que estás tomando el antibiótico, a lo mejor pues, el efecto de diarrea es mínimo. Y las mujeres, además, cuando toman antibióticos, además de la diarrea, les puede aparecer infección en la zona íntima. Entonces, también podemos prevenir eso, porque los microorganismos, una vez que colonizan a nivel del intestino, son capaces de migrar a la zona íntima de la mujer y fortalecer de alguna manera toda la microbiota saludable de esa zona y minimizar las posibles infecciones recurrentes que puedan tener, ¿no? De cistitis, como paso previo o como incluso como prevención al no tener a veces ni que usar el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Porque no han dado lugar a esa sobreinfección que ya necesita el tratamiento antibiótico o antimicótico. Y estamos en una época en la que ya nos viene el verano, nos vienen las piscinas, ya estamos en ello, nos viene el agua del mar, nos vienen los bañadores mojados y nos viene la prevalencia de infecciones del tracto urinario bajo y los probióticos son unos aliados perfectos para prevenir este tipo de situaciones incómodas y que aparecen con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría ver, ¿no? Y por todo lo que estás diciendo, podríamos decir que, o se podría intuir la audiencia, ¿no? Decir, oye, pues joder, pues los probióticos sirven para todo. Pero bueno, quizás hay que aclarar que, bueno, depende, o sea, cada probiótico tiene cepas que hacen una función distinta, ¿no? Y además, si tiene otro tipo de complementos que ayudan en esa función, pues todavía mejor, ¿no? No sé si nos puedes contar algo ahí al respecto. Bueno, pues la has dado has dado en el clavo, ¿no? Para ser probiótico, para ser una cepa probiótica, no es fácil. Hay unas cepas concretas que tienen sus estudios clínicos hechos en humanos y realmente hay una evidencia de que mejora esa cepa, llamémosle como una matrícula que lleva un número concreto, para una patología concreta. Entonces, por ejemplo, en patología de disbiosis intestinal, como por ejemplo una diarrea, ¿no? Que podría aparecer por ahí, pues bueno, todos conocemos el Reuteri o los Saccharomyces, ¿no? La levadura esta famosa que siempre tenemos o que siempre nos han prescrito como primera alternativa. Pero luego también hay cepas muy concretas, muy específicas, por ejemplo, para prevenir la cistitis, para prevenir la infección de la zona íntima, ¿no? Unos rhamnosus o unos plantarus. Realmente hay cepas con evidencia científica para
casi, no voy a decir todas, pero casi 90% de las posibles patologías que nos aparezcan en el cuerpo, incluso para dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que ya hay mucha evidencia de uso. Y es verdad que en España hace, por a lo mejor 10, 15 años, no se conocía mucho de este mundo del probiótico, pero hoy día es verdad que la gente lo utiliza en preventivo, ¿no? Como haciéndose ciclos probióticos cada X tiempo, de forma que, por ejemplo, si yo tengo imaginemos que soy una chica y tengo una recurrencia frecuente a tener infecciones, pues ahora que viene la época de piscinas, como comentaba antes, de playa, pues a lo mejor un mes antes me tomo un probiótico específico con una cepa concreta que sabemos que coloniza a nivel de la zona íntima de la mujer y que le va a prevenir esa posible infección de orina o porque le va a fortalecer la microbiota a nivel de la zona íntima y va a estar mejor preparado para afrontar eso, ¿no? Y, bueno, pues se minimice. Pues son ciclos probióticos que vamos a ir utilizando durante a lo mejor 2 meses, ahora un mesecito antes de verano, luego un mes más o un mes y medio y luego pues descansan, ¿no? Y bueno, situaciones como por ejemplo una barbacoa o una reunión de amigos en la que no es la primera vez que vamos y aparecemos con rotavirus, una gastroenteritis. Oye, pues a lo mejor si hubiésemos tomado un probiótico intestinal concreto que sabemos que coloniza, tapiza el epitelio intestinal y no deja, ¿no?, que el virus, rotavirus, con conexión ahí con esos epitelios de la célula de nuestro epitelio intestinal y esa no interacción pues hace que a lo mejor pues no tengamos esa gastroenteritis, ¿no? O pase muy desapercibida, a lo mejor solo con un ruido, ¿no? Intestinal, no con una diarrea aguda. Entonces, mucha gente ya está incluso tomándolo para prevenir este tipo de situaciones en colonias, en viajes, la diarrea del viajero, el estreñimiento del viajero. Todo este tipo de situaciones se pueden minimizar, mejorar con el uso de probióticos de forma preventiva, ya no solo de tratamiento. Pues muy interesante todo lo que nos cuentas. Oye, por tocar todo un poco los puntos que has abordado al principio para el bienestar físico y mental, has hablado del descanso, de lo importante que es el descanso y el dormir, pues para que el estado de ánimo y la gestión del estrés, ¿no? Un poco, y también la salud a nivel general, pues no se vea perjudicada, ¿no? Podemos decir, y prácticamente yo creo que todo el mundo ya es consciente, que dormir bien es fundamental para mantener el estado de salud, eso está claro. Pero, ¿qué podríamos hacer si tenemos problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo durante la noche? ¿Qué tips, así como estás haciendo muy bien en los últimos minutos, qué tips así concretos nos podrías dar para mejorar esa situación y tener un sueño de calidad? Pues lo primero, que aunque suene utópico, intentar dormir de 7 a 8 horas. Eso sería estupendo. O sea, maravilloso, ¿no? Descansar de verdad esas 7 horitas que necesitamos. Y para eso muchas veces tenemos que evitar llevar la pantalla azul a la cama, ¿eh? Entonces, es el primer tip que yo daría y decir, oye, el móvil fuera, la pantalla, tablet fuera. Ya no solamente en edad, vamos a decir, madura, en la que nos podemos encontrar, sino también nuestros adolescentes, nuestros hijos, ¿no? Porque es que cuesta horrores, ¿no? Entrar a la habitación y verlos con el móvil, ¿verdad? Entonces, bueno, eso podría ser uno de los primeros puntos, no cansar la vista justo ni la mente antes de acostarnos, ¿verdad? Evitar siestas largas que luego pueden hacer que nosotros retrasemos el sueño. Las cenas, pues intentar hacer unas cenas livianas, no unas cenas pesadas, ¿no? Porque eso nos va a ayudar mucho. Una cena rica en fritos, en alcohol, en embutidos, en bollería industrial, pues eso dificulta que conciliemos el sueño y la calidad de nuestro sueño. Y luego necesitamos disminuir el estrés. Por supuesto, el ejercicio físico, eso nos va a ayudar. Pero el ejercicio físico no lo hagamos 1 o 2 horas antes de acostarnos, porque si no, entonces estamos hiperexcitados y realmente nos costará trabajo conciliar el sueño. Estamos hablando de ejercicio intenso, ¿no? Una carrera o alguna cosa fuerte que realmente nos condicionará esa situación de no conciliar bien el sueño. Luego, otra cosa muy básica y que ahora con el calor parece que no nos damos cuenta, pero es que la temperatura de la habitación tiene que ser perfecta. O sea, hay una temperatura en la que dormimos bien y otra en la que estamos o con mucho calor o incluso con mucho frío, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que cuando tenemos frío pues nos podemos tapar y cuando tenemos calor pues lo que tenemos que hacer es intentar refrescar la habitación de la mejor manera posible, pero una temperatura de 26, 28 grados es perfecta, incluso 27 por ahí para dormir, es estupendo. De hecho, estos días ahora que refresca un poquito y nos lo estamos notando porque por la noche se puede descansar incluso mejor, ¿no? Porque estamos aquí en el sur, lo estamos auditando bastante, ¿verdad? Y bueno, también hay una cosilla que a mí me ha funcionado siempre y es
que cuando me lo contaron yo era reacio, y es que muchas veces tenemos en la mente lo que queremos hacer al día siguiente, ¿no? Todo lo que tenemos que planificar y hacer durante la semana, en las primeras, y parece que no nos dormimos porque tenemos que hacer todo eso, y estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Una libreta y un boli, y se escribe, digo, no coger la pantalla del móvil, como he dicho antes, si no lo podríamos escribir en el móvil, pero bueno, una libreta y un boli, y apuntamos y sacamos de la cabeza todo aquello que no realmente no queremos, nos están intentando no conciliar el sueño, ¿verdad? Y si aún así con todo esto, hay situaciones en las que, oye, pues por situaciones de exámenes, por situaciones de estrés que no, oye, pues hay complementos que llevan esa melatonina que hablábamos antes, que nos puede ayudar a conciliar, sobre todo, a regular el ritmo circadiano y a que ese sueño sea un poquito más duradero y de mejor calidad, ¿no? Entonces, son complementos que los tenemos en la farmacia desde 1 miligramo hasta 2, 1,25. Y luego ya si se necesitan cantidades más importantes de 5 o 10 miligramos, pues se pueden prescribir con receta médica y se hacen como formulación magistral y tal. Pero a nivel de calle, de día a día, tenemos multitud de complementos en gotas, en comprimidos, de absorción más lenta, de absorción más rápida, que llevan melatonina a una dosis baja, que nos va la suficiente para que nos ayude a conciliar ese sueño y que sea más reparador y más conciliador. Pues muy interesante todo lo que has dicho. Mira, lo de la libreta para apuntar las cosas, me lo apunto. No tengo la libreta aquí al lado, pero bueno, me lo apunto. Oye, también hemos hablado, aparte del descanso, hemos hablado de la dieta, ¿no? De que la dieta puede ayudarnos a la hora bueno, pues de ese bienestar físico y mental del que venimos hablando durante todo el directo. Dentro de que ya has dicho una serie de pautas, pero si tuvieses que decir una serie de alimentos que serían los ideales para ayudarnos a esto del bienestar físico y mental, ¿cuáles nos diríais? Pues lo tenemos muy fácil. Que la dieta mediterránea es perfecta para eso. O sea, nuestra dieta es perfecta. Huyamos de la dieta americana, por decirlo de algún modo, ¿no? El tema de bueno, pues las hamburguesas prefabricadas, todo el tema de alimentos prefabricados, todo ese tipo de situaciones, de alimentos que ya vienen precocinados, que vienen con una alta carga de azúcares, con una alta carga de embutidos, fiambres, fritos, todo eso evitémoslo. ¿En favor de qué? Más fruta, más verdura, más legumbre, bueno, proteína de alta calidad, más huevo, más leche, o sea, realmente todo ese tipo de alimentos nos favorecen. Es que nuestra dieta, la dieta mediterránea, es perfecta para eso. Y si a eso le añadimos un poquito de ejercicio físico diario, ya la fórmula es perfecta. Nuestro estado de salud será estupendo, dormiremos de maravilla y al final todo eso mentalmente nos va a tener pues despiertos, ¿no? Intentemos, como decía por ahí, hay una psiquiatra muy famosa, aumentar los niveles de oxitocina, ¿no? Que el estado de ánimo, de felicidad, y bajemos el cortisol y quitémonos la parte del cortisol lo más posible, que es la que nos va a estresar y nos va a dar un estado de ánimo más paupérrimo, ¿no? Más bajo. Y hablando de ejercicio físico, alguna vez he escuchado a un profesional que se dedica a esto del ejercicio físico que está muy bien lo de moverse y tal, que no todos los ejercicios son adecuados a todo el mundo, como bien has apuntado tú antes, pero que también existen personas sedentarias que entrenan. Quiere decir que ejercicio físico no es tanto para mantener el estado de salud y el bienestar físico y mental, no es tanto hacer un ejercicio puntual 2 o 3 veces a la semana, sino que hay que moverse, ¿no? Hay que moverse habitualmente o hay que moverse a diario. ¿Qué nos dirías tú sobre esto y sobre todo qué tipos de ejercicios serían los que más recomendarías para la población general? ¿Qué tipos de ejercicios serían los mejores, los que habría que intentar tener en el día a día? El primero, caminar. Ahora que tenemos nuestras pulseras de actividad que nos chivan los pasos que damos, eso de los 10.000 pasos, 8.000 pasos, 11.000 pasos, depende de cada uno, eso sería el primero, porque es que es muy sencillo. O sea, es que tú te pones un reloj de actividad y te dice a las 7 de la tarde, llevas 6.000 pasos, y dices, uff, vamos a darnos una vueltecilla, ¿no? Aunque solo sea eso, ya es suficiente. Y eso caminar casi todo el mundo puede, ¿verdad? Aunque tenga una situación clínica difícil. Y luego hay otro tipo de deportes que ayudan mucho. Por ejemplo, pues la bici, ¿no? A mí me encanta la bicicleta
Y la bicicleta la puedes usar de alto rendimiento, pero también a nivel de paseo. Es decir, que no hay por qué salir a hacer 50 kilómetros de montaña. Puedes salir a pasear por la Vega y en una hora y a una temperatura agradable, ¿no? Pues no en Sí, la hora del a sol 40 fuerte, grados mejor que no. exactamente, y bien hidratado, como un buen botellón de agua, pero la bicicleta sería estupenda para eso también, ¿no? Entonces, si todo este ejercicio además somos capaces de hacerlo al aire libre, me refiero en la naturaleza, es decir, donde realmente se respira aire puro, donde realmente hay una temperatura mucho más agradable, pues es que la fórmula es maravillosa. Entonces, bueno, luego tenemos otro tipo de ejercicios que me dicen, es que a mí no me gusta la bici, no me gusta caminar, me gusta correr. Bueno, pues ya si tus rodillas lo pueden permitir, o tu condición física, pues bien. Eh, Otro tipo de deporte ya de equipo, ¿no? Porque fútbol, nuestros hijos juegan al fútbol, entonces realmente dice, bueno, ¿cuántas horas de entrenamiento tiene el niño a la semana y cuántos partidos juega? Pues entonces puedes calcular, pues estás haciendo 3 días, pues a lo mejor le faltan 2 días más de ejercicio que hay que complementarlo de otra manera, ¿no? Natación, eso sería un ejercicio buenísimo porque no supone un gran esfuerzo físico a nivel de amateur, o sea, a nivel básico y mueve muchísimas articulaciones, te mueve muchísimos grupos musculares y te mantiene muy ágil, es decir, muy ágil. Eh, Algo como subir y bajar escaleras. Eso ya, a veces tenemos algún impedimento físico, que rodillas o tobillos que no nos lo permiten, ¿no? O la edad. Pero oye, subir y bajar escaleras también es un gran ejercicio físico. Entonces, hay gente que le gusta bailar, pues bailemos. O sea, vámonos a bailar. Eso también practica ejercicio físico, ¿no? Entonces, creo que patinar, todo este tipo de deportes que son sencillos, básicos y de hábitos, los podemos. Y si me dejas elegir uno, te diré, pues vete a caminar todos los días y ya con eso tenemos suficiente. ¿Cuánto? Pues mira, pues más o menos 45 minutillos al día, eso sería estupendo, estupendo. Sí, quizás un poco el tema es plantear qué haces ahora y ver qué puede ser un objetivo razonable para mantener el tiempo y coger la costumbre, ¿no? Y luego ya a partir de Efectivamente. ahí, pues si se puede ir mejorando un poquito y si empiezas caminando media hora todos los días, pues va a ser mejor que si no caminabas antes y poco a poco irse acercando a ese objetivo de 45 o 60 minutos de caminata diaria, que podría ser, bueno, pues fantástico, ¿no? Ojo, y a veces Ojo, cuando se hace ejercicio tampoco ponerse metas que no sean fácilmente alcanzables, que eso también nos desmotiva y nos efectivamente. estresa, ¿eh? O sea, que hay Y eso es que lo que hablabas antes, ¿no? Que el ejercicio también puede llegar a ser estresante. llegar a ser estresante, ¿eh? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que sea estresante y frustrante, o sea, que no nos frustre, que realmente sea un deporte que nos ayude, no que nos limite o que nos venga abajo. O sea, que no nos marquemos unos objetivos y eso es muy difícil gestionar a veces los niños, ¿no? Con temas competitivos y a nivel de deporte Sí. y hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa sana se puede convertir en un problema. O sea, pero no es lo normal, ¿eh? O sea, que lo normal es que vayamos aumentando nuestra meta, nuestro objetivo, pero sin estresarnos demasiado a nivel de decir, pues tengo que llegar a los 100 kilómetros de tal, o tengo que llegar a hacer 5 maratones este año. Bueno, si te apetece y tu cuerpo puede, perfecto, pero si no tampoco, porque con hacer el ejercicio que ya te habías planteado ya era suficiente. Pero hazlo. Sí, sobre todo sabiendo lo que haces ahora para plantearte un objetivo Efectivamente, razonable. para plantearte, no vayamos a lesionarnos, entonces no podamos hacer ningún ejercicio, entonces ya es peor. Entonces ya nos paramos del todo y ya Exactamente, entonces malamente lo hemos es hecho. mucho peor, mucho peor. Bueno, pues no sé, Emilio, creo que hemos abordado prácticamente todo, porque tenía para el final una pregunta preparada sobre probióticos y patologías que nos podían ayudar, pero es que acabas de hacer hace unos minutos un amplio desarrollo de todo esto. No sé si quieres darnos a modo de resumen como dos, tres, cuatro de las cosas principales que tú dirías a tener en cuenta para ponerse pequeños microobjetivos de cómo mejorar nuestra salud mental y física, así de manera fácil. Cuéntanos. Bueno, primero, pues no sé, dieta mediterránea. ¿M? Uh Rica -huh. en fruta, verdura y proteína de alta calidad, omega 3, o sea, perfecto. Ejercicio físico adecuado a nuestra condición clínica, a nuestra situación. En nuestra situación clínica hoy puede ser una, mañana puede ser otra, pero adecuada a eso y ir superándola poquito a poco. Desde el punto de vista de microbiota y a nivel de probiótico, como decías, ¿no? Somos lo que comemos, o sea, cuidemos nuestra microbiota a nivel de alimentación y de los complementos que podamos tomar y ese eje que hablábamos, intestino, cerebro, pues nos favorecerá que ese estado de salud mental mejore, ¿no?
Ujú. Alimentos ricos en pues, ese triptófano que nos ayudaba un poco con la serotonina y la melatonina. Alcanzar hábitos de vida de sueño, para decirlo de algún modo, de forma que nos facilite conciliar el sueño, evitemos las pantallas, cogemos la libreta y no hagamos ejercicio a última hora de la noche estresante para que realmente nos deje conciliar el sueño. Y realmente la última frase que os diría es que sin salud física no hay salud mental y sin salud mental no hay salud física. Entonces, que van muy de la mano, van muy unidas y que tenemos que intentar cuidar las dos partes para que todo vaya en equilibrio y vayamos realmente bien. Muy bien, pues antes de despedirte nos han hecho una pregunta así de última hora a la audiencia que voy a aprovechar para trasladarte. Nos preguntan, dicen que es que han oído que la natación es el único ejercicio que no fijaría el calcio a los huesos. Eh, que si puedes decir algo al respecto, si es verdad, si no es verdad, si es que Yo, lo sabes, ¿no? yo desconozco esa información Ujú. y yo no sé hasta qué punto, yo no lo conozco, no sabría pronunciarme al respecto, pero dudo mucho que cualquier ejercicio ayuda y favorece. ¿Qué no puede fijarla? Pues una carencia de vitamina D, por ejemplo. O Ujú. sea, o de algunos, pero realmente que el ejercicio no sea capaz de ayudar a mejorar la regeneración ósea o incluso siempre que los nutrientes de nuestro organismo estén en equilibrio para poder hacer eso, ¿vale? O no hay Ujú. una situación fisiológica que nos esté rompiendo eso. Pero casi que echaría más la culpa, por ejemplo, a la vitamina D, que la necesitamos y no hemos hablado de ella, no hemos dicho nada, pero realmente es muy Sí. importante para todos los de estos procesos, que el tema yo de la natación lo desconozco, pero dudo mucho que nos ayude a fijar cualquier elemento a nuestra parte de nuestro organismo, porque es un ejercicio muy saludable. De todas maneras, lo que sí podemos hacer es, aprovechando la pregunta y el tema de la vitamina D que ha salido, pues podemos tomarlo y apuntarlo como posibles temáticas para, por ejemplo, algún artículo dentro de nuestro blog Tu Equilibrio y Bienestar, Por ejemplo, o a lo mejor hacer un directo sobre el tema en concreto que puede ser de interés, ¿no? Preguntaban antes qué nombres de productos de gel para todo lo que hemos hablado. Bueno, no es el objetivo de los directos hacer publicidad de productos, marcas y demás. Lo que sí les digo que en la página web de medibiotics.es, medioTix.es, ahí pueden encontrar toda la línea de probióticos del laboratorio, o en los canales de gel habituales, pues ahí están los enlaces para poder ver los productos en los que tengan interés. Y sin más, Emilio, no sé tú cómo te has sentido. Para mí ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido yo, mucho de ti. bueno, yo espero haber dado, como digo, una opinión que es sincera y realmente es lo que vemos todos los días. Yo es la primera vez que he hecho un directo, por lo cual creo que directo me refiero a nivel de Instagram y bueno, para mí una experiencia positiva y luego también me lo he pasado bien, ¿eh? O sea, se me ha pasado muy rápido, yo pensaba que iba a ser mucho más lento esto, pero se me ha pasado muy, muy rápido. Y ya está. Agradeceros la invitación y por supuesto los que han estado conectados y no han estado oyendo este ratito a las 3 de la tarde, que bueno, entiendo que a lo mejor muchos estaban pensando en comer o echar la siesta. Pues muchísimas gracias, Emilio. Sin Gracias a vosotros. duda repetiremos, ya que has tenido esta gran experiencia. Te intentaremos engañar otro día para que nos cuentes más cositas. Y a todos los que nos han estado escuchando, pues agradecerles su tiempo. Muchas gracias a todos y nada, hasta otro día. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta Hasta luego. vosotros.